Vamos a dar inicio con este segundo día del Coloquio Internacional por el Pensamiento Complejo. Hoy tenemos una gran conferencia, así como varias participaciones de investigadores de diferentes países que nos acompañan en este momento en este coloquio internacional, y vamos a presentar a las instituciones que el día de hoy pues respaldan este coloquio. Que bueno, estas instituciones son la Sociedad Académica por el Pensamiento Complejo, AC, Multiversidad, Mundo Real, Edgar Morin, Instituto por el Pensamiento Complejo, de Edgar Morán, Comunidad de Pensamiento Complejo, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Escuela Militar de Ingeniería, Respetable Logia Simbólica Sabiduría Mixta 201, Respetable Logia Simbólica Alquimia 167, muy respetable Gran Logia del Estado de Chiapas, muy respetable Gran Logia del Valle de Chiapas, así como la muy respetable Gran Logia del Sureste Libre Albedrío, que son las instituciones que están acompañando y respaldando este coloquio internacional. Vamos a iniciar con la conferencia magistral Transdisciplinariedad, abriendo camino para la esperanza, de la doctora Julieta Aidar. Y bueno, para conocer un poco, ella es de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Vamos a conocer un poco de lo que es su síntesis curricular, y al decir síntesis, bueno, un poquito del extracto de todas las actividades que ella ha realizado y de los conocimientos que ha adquirido, así como todo lo que ha publicado. Es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas 2002, maestra en Ciencias Sociales, México 1980, profesora de tiempo completo titular C en la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde 1981 hasta la fecha. Actualmente, desde 2006, pertenece al posgrado en Antropología Social, integrado a la División de Posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es coordinadora del cuerpo académico, seminario permanente y de la línea de investigación de análisis del discurso y semiótica de la cultura. Es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, miembro de la Asociación Internacional de Estudios Semióticos, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Retórica y miembro del Comité de Redacción y de la revista Discurso y Sociedad de España. Pertenece al Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1. Es parte del reconocimiento al perfil deseable PRODEP, INA, ENA. Desde el 2004 hasta la fecha. Tiene el reconocimiento a la mejor tesis doctoral por dos instituciones titulada Debate CEU Rectoría Torbellino Pasional de los Argumentos por parte de la División de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México 2004 y el premio Wilberto Jiménez Moreno por parte del INA Conaculta 2003. Presidente del Tercer Congreso Mundial de la Transdisciplinariedad, realizado de forma virtual durante un año, del 30 de octubre del 2020 al 15 de octubre del 2021. En sus actividades docentes destaca como titular del proyecto de investigación formativa Análisis del discurso y semiótica de la cultura en la licenciatura de Antropología Social, coordinadora de la línea de investigación Análisis del discurso y semiótica de la cultura de la maestría y doctorado en el posgrado de Antropología Social, docente en el discurso virtual y análisis del discurso en la maestría de estudios humanísticos por el TEC Virtual de Monterrey. Además, cabe destacar que la doctora Aidar es una de las pioneras y representantes en América Latina en los estudios de Lurie Lotman y la semiótica de la cultura, así como los campos de la complejidad y la transdisciplinariedad articulados al análisis del discurso y a la semiótica. Desde su línea de investigación, se establecen relaciones con las redes académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología, Instituto de Investigaciones Filosóficas, Facultad de Ciencias Políticas, Facultad de Comunicación, Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma Metropolitana, sedes de Xochimilco y Azcapotzalco.
Universidad de Tartu, Departamento de Semiótica, Estonia, entre otras instituciones. Sus principales libros publicados son La argumentación, ensayos y análisis de textos verbales y visuales 2003, Arquitectura del sentido 2, 2001, Debate, CEU, Rectoría, Torbellino Pasional de los Argumentos 2006, Arquitectura del sentido 1, en 2005, La globalidad de lenguajes, Antropología, Semiótica, Pedagogía, 2004. La imaginación y la inteligencia en el lenguaje, homenaje a Roman Jakobson en 1996. Discurso sindical y proceso de fetichización, 1990. El estructuralismo, Levi Strauss y la fascinación de la razón, 1990. Entre algunos de los artículos publicados más recientes, o sea, los más recientes son La dimensión discursiva y semiótica de la retórica, análisis de las estrategias de persuasión y refutación en las producciones verbo-visuales 2015. Las prácticas semiótico-discursivas de la diferencia, problemáticas analíticas integrada en la coletánea intitulada Los discursos sobre la diferencia en las Américas Latinas y Caribeña. De la argumentación verbal a la visual, lo emocional y la refutación en la argumentación visual 2013. En la argumentación, ensayos de análisis de textos verbales y visuales. Este es un poquito del extracto, es una reseña curricular de la doctora Aida, porque sabemos que hay más, pero pues no, no nos daría tiempo de mencionar todo su currículum, pero aquí sin duda alguna tenemos a una gran conferencista y pues a una gran mujer. Vamos a dar inicio a esta conferencia, Transdisciplinariedad, abriendo camino para la esperanza, por la doctora Julieta Aida. Doctora, le cedo la palabra. Sí. Muchas gracias a la colega María Herendira por su lectura de esos datos. Podía ser más corto, pero bien, está bien. Para mí es un gran momento poder participar con ustedes, dialogar en ese escenario. Creo que es muy importante el coloquio, como siempre comentamos desde ayer, no solo en términos académicos, sino en términos de un pensamiento crítico que procura tener impacto, ¿no?, en las prácticas de los sujetos. Un pensamiento crítico que lleva a la reflexión, no solo lo académico, como planteamos ayer. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este evento. La conferencia se llama Transdisciplinariedad, abriendo caminos para la esperanza. Después tiene la mesa redonda, Transdisciplinariedad, ciencias complejas y bioética. Dos núcleos temáticos, yo creo que es importante en esa oportunidad hablar de alguna síntesis muy corta de los logros del tercer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad, del cual fui presidente durante un año, que fue de octubre de 2020 a octubre de 2021. Yo creo que es importante porque esos comentarios que voy a hacer enmarcan mucho la reflexión con lo que es ahora de la transdisciplinaridad relacionada con la ciencia de la complejidad y la ética, ¿no? En relación fundamentalmente con ese núcleo importante que sin duda es una tarea difícil hablar de la ética. Muy difícil hablar de la ética y peor todavía ejecutar, tenerla en la práctica, ¿no?, de los sujetos, tenerla en la práctica del mundo, tenerla en la práctica de la humanidad. El primer núcleo entonces son los logros del tercer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad y el segundo núcleo, ciencias complejas y bioética. Del primer núcleo tenemos la arquitectura del Congreso. Ahí están los datos que presentamos el 13 de octubre de 2021. Voy a hacer una breve síntesis para después hablar también, destacar aspectos muy importantes y también después colocar en el segundo núcleo la reflexión sobre lo trabajoso y lo complicado que es pensar y aplicar la ética. Yo creo que es importante un primer punto, principalmente porque esas epistemologías críticas que
estamos trabajando, son epistemologias críticas de vanguardia que nosotros colocamos en todas las veces que tenemos oportunidad, intercambiamos con los colegas sobre esa reflexión de la filosofía de la ciencia, principalmente porque en esas epistemologías críticas de vanguardia hay reflexiones muy importantes sobre la ética. O sea, a diferencia de las epistemologías hegemónicas, esas epistemologías asumen lo ético como un pilar, un eje transversal importantísimo. Entonces, yo creo que siempre es importante una tarea que tenemos ahí, un trabajo de trayectoria que hay que realizar por todos nosotros desde que estamos reflexionando sobre los procesos cognitivos y la ética y lo que puede aportar estas epistemologías en el siglo XXI, ¿no? A diferencia que se coloca en otra trinchera, a diferencia de las epistemologías hegemónicas. Desde la complejidad y la transdisciplinariedad, de ninguna manera estamos excluyendo las hegemónicas, pero las colocamos en stand-by, porque ya pusieron mucho figureo, como dicen en Santo Domingo, mucho figureo y mejor ahora damos espacio y visibilidad a otras epistemologías. Entonces vamos a parar un poco aquí y ustedes van a ver cómo está presente la ética en esas epistemologías. Entonces, son 6 epistemologías. Empezamos con las ancestrales, la epistemología de la complejidad, la epistemología de la transdisciplinariedad, de la decolonialidad, la epistemología del sur y epistemología materialista revisitada. En esas epistemologías se observan planteamientos críticos frente a las hegemónicas, que posibilitan nuevos caminos para reflexionar, proponer una nueva civilización, una nueva humanidad más allá del antropoceno. Empezamos con las epistemologías ancestrales invisibilizadas en las cuales estamos trabajando, pero aquí solo vamos a colocar algunas premisas, después vamos a plantear la publicación de un libro sobre, o por lo menos mitad de un libro sobre eso, porque la colocamos en diálogo, que es una premisa importante, lo dialógico, tanto en la complejidad como en la transdisciplinaridad. Y lo dialógico en todos sus niveles, ¿no? En todos sus niveles, desde el nivel micro al nivel más macro, ¿no? Entonces vamos a ver, la epistemología ancestral, ancestrales invisibilizadas implica un continuo naturaleza-cultura que ya ayer fue tratado, que tiene una reflexión diferente de Occidente en la relación naturaleza-cultura en las culturas ancestrales de África, de Asia, de América. Un continuo del espacio-tiempo, que también es diferente en términos de Occidente y Oriente. Una relación macrocósmica y microcósmica con la vida. La lógica de lo concreto recursiva con la lógica del abstracto. Tenemos en Occidente un predominio mayor de la lógica de lo abstracto y en las culturas ancestrales tenemos una lógica de lo concreto que plantea Lévi-Strauss. La lógica contradictoria de Yin Yang, procesos cognitivos recursivos de la emoción y razón, que también ayer fue tratado, ¿no? Para que ustedes vean que el enlace de esas epistemologías es muy interesante e importante en relación a las problemáticas que ya fueron tratadas en ese escenario, ¿no? Y presencia de lo mágico, de lo mítico y de lo sagrado, também faltaria lo espiritual, ¿no? Que articulamos con lo sagrado, importancia de lo colectivo sobre lo individual, que ese es un aporte de las epistemologías ancestrales, de la cosmovisión ancestral de África, de Asia, de América, frente al individualismo que o Ocidente defende. Un individualismo exacerbado actualmente, ¿no? Un individualismo en donde la alteridad y el otro desaparece. Y por eso la ética pierde espacio, ¿no? De alguna manera podemos decir, sí, de un modo un poco pesimista, porque nosotros queremos abrir caminos de esperanza, pero tenemos que tener un pensamiento crítico, tenemos que de pensar de alguna manera que el desarrollo de la historia de la humanidad, creo que la ética siempre quedó muy invisibilizada, ¿no? Siempre se habló mucho en la filosofía, se discutió mucho sobre la ética, pero quedó muy invisibilizada por el poder. El gran problema
del ejercicio de la ética en todas sus dimensiones, como plantea Edgar Morin en el método 6, es un problema del poder con la ética. Y entonces tenemos aquí abajo el Ubuntu, el suma causa, Ubuntu de África, el suma causa de los Andes y otros conceptos en diversas culturas ancestrales de Asia, de África, de América Latina, opuestos al antropoceno occidental. La epistemología de la complejidad, cuyo pilar es Edgar Morin, pero tenemos varios desarrollos también de otros pensadores, incluso hay un manual de la UNESCO que plantea las fuentes de la complejidad, que Edgar Morin sintetiza de manera genial, de manera brillante, en los 6 tomos. El último tomo que tratamos un poquito en esa conferencia es de la ética, justamente de la ética, cuando él habla de la ética planetaria, de varios tipos de ética que vamos a ver. Entonces, epistemología de la complejidad implica, también trataron ayer, la incertidumbre, lo impredecible y lo imprevisible. También plantea 4 pilares, principios, que son lo dialógico, que acabamos de decir, lo recursivo, lo hologramático, también fue tratado ayer, los principios fundamentales de la complejidad. Después también que todo sistema complejo, que es diferente del estructural y funcional, tenemos la entropía y la negentropía, que implica una relación de recursividad y no causal, donde todo sistema complejo, en donde se puede destacar el mismo cuerpo humano, ¿no? Está el desorden, el orden, la interacción y la organización. Y el bucle tetralógico, que es la figura, una figura, se puede decir, interesantísima en términos que está ligada ese bucle a la espiral, una unidad analítica nuclear que se relaciona con la espiral cósmica, con las espirales en lo micro y en lo macro. La verdad es que en esa epistemología, la figura que representa la complejidad es la espiral. No es otra figura geométrica, sino que la espiral cósmica que está presente es muy importante en el ADN, la espiral dupla que está en el ADN. Los sistemas complejos son objetos recursivos y retroactivos relacionados con la autoorganización viviente. La lógica de lo contradictorio fundamental. En todos los fenómenos está lo antagónico y lo complementario al mismo tiempo. Es un principio también presente en el taoísmo. Es interesante esa relación transtextual de las epistemologías críticas con el Oriente. Y el sujeto complejo transdimensional, contradictorio en movimientos recursivos horizontales, verticales, diagonales, que es el Homo complexus. Epistemología de la transdisciplinaridad, con Basarab Nicolescu, físico cuántico, que tiene ahora 82 años, sí, acabó de cumplir en marzo, plantea otras premisas que se complementan con la complejidad, porque la relación de la transdisciplinaridad y la complejidad es una relación, a pesar de los matices diferentes, es una relación de complejidad, de complementariedad. No son opuestos, al contrario, son muy continuas. Hay niveles de realidad del objeto, las dimensiones global, regional, local, de lo macro y lo micro del objeto, niveles de realidad del sujeto, las distintas formas de percepción que se configuran en la subjetividad y la transdimensionalidad del sujeto, la relación sujeto-objeto recursiva en todo el subjetivo es objetivo y viceversa, y esa premisa está totalmente en contra de la posición cartesiana de separar sujeto-objeto en las investigaciones. El sujeto y objeto transdisciplinarios ligados a la transdimensionalidad, a la transrealidad y a la transsubjetividad, que son categorías que aportan mucho la epistemología de la transdisciplinaridad a lo que es, por ejemplo, la realidad y a lo que son los sujetos. O sea, esas categorías implican una reflexión muy importante, muy interesante sobre eso. El tercero incluido, el tercero oculto, son categorías que vienen de varios campos, de otros campos cognitivos, de la física cuántica, de otros campos que es difícil explicar ahora. Y la transculturalidad, que es muy importante en términos de la globalidad y de la reflexión actual que tenemos con el desarrollo de lo digital, del mundo digital, de la hiperconexión, como un proceso articulado orgánicamente con la transdisciplinariedad, donde juega un papel medular los niveles de realidad y los procesos dialógicos. Después tenemos dos epistemologías que están separadas de alguna manera, pero también muy juntas, porque se articulan, se tocan y tienen un diálogo también. Es la epistemología de la decolonialidad y la epistemología del sur.
La epistemología de la decolonialidad surge en los Andes, en Ecuador, también fue mencionado ayer, Ecuador, Bolivia, Perú, con Quijano y otros, y Silvia, ¿cómo se llama? Cuchicanqui en Bolivia y otros, muchos otros de la decolonialidad, y la epistemología del sur con Boaventura de Souza en Portugal, pero que se tocan. Son epistemologías de otra trinchera, ¿no? Son epistemologías que dicen, no, vamos a visibilizar todo lo que el poder de la epistemología hegemónica invisibilizó, ¿no? Todo lo que se excluyó. Entonces tenemos en esas epistemologías varios objetivos de visibilizar los procesos cognitivos que están excluidos por la hegemonía occidental y que produjo varios epistemicidios. La decolonialidad del ser, del saber, del hacer y del poder, que conlleva a implicaciones de procesos muy complejos y transdisciplinarios de resistencia y de resistencia. Las dos defienden el reconocimiento de los procesos cognitivos desde otras trincheras, desde las fronteras excluidas por la hegemonía y la inclusión del sur simbólico de todo lo ancestral milenario. Las dos proponen la recuperación y la conservación, la lucha por la memoria de la cultura, por la memoria histórica ancestrales y por otro tipo de memoria que resiste a pesar de los milenios y siglos de dominación en el mundo. Y criticar a profundidad al despojo y recuperar todas las prácticas y elementos usurpados. Entonces, son varios objetivos importantísimos que tienen esas dos epistemologías y que se articulan al pensamiento crítico que estamos intentando colocar en esa conferencia. La epistemología materialista revisitada implica justamente hacer un refresh en el materialismo del siglo XIX para articularlo con las problemáticas contemporáneas que no pudieron ser profetizadas por Marx y Engels ni por Lenin, sino que ahora tenemos que introducirlas. Análisis de los procesos de globalización de todos tipos, estudio de las etapas actuales del neoliberalismo como una forma más destructiva del capitalismo, análisis de los movimientos sociales de resistencia, de reexistencia articulados a la lucha de clases, introducción de las problemáticas de género en los movimientos feministas, reflexión analítica de la complejidad de los sistemas mundos de la globalización e integración de los macroprocesos económico, político, histórico, culturales de los procesos micros de esas mismas dimensiones. Entonces, esas seis, estamos trabajando en eso, es un trabajo fuerte que creemos que tenemos que ser ayudados por todos ustedes para lograr tener no solo una reflexión, como decimos ayer, académica, sino una reflexión de la investigación-acción, una investigación en donde el marco de la epistemología se pasaría por lo dialógico de esas seis epistemologías. Los objetivos del tercer Congreso Mundial de Transdisciplinaridad fueron varios. Nosotros sintetizamos en estos: aportar nuevas propuestas transdisciplinarias que contemplen avances epistemológicos, ontológicos y metodológicos. Debatir y profundizar en los fundamentos teórico-metodológicos de la transdisciplinariedad para generar nuevos conocimientos que ayuden en la solución de problemas socioculturales, políticos, económicos y ecológicos del siglo XXI. Revisar los avances de las investigaciones transdisciplinarias realizadas para resolver problemas tecnológicos, científicos y humanísticos. Proponer nuevos enfoques analíticos transdisciplinarios susceptibles de evaluar críticamente las contradicciones de los modelos de desarrollo político-económico de la tecnociencia, así como los complejos procesos transculturales y transhistóricos. Exponer modelos de la conciencia y de la ética transdisciplinarias para desarrollar un profundo pensamiento crítico. Ese es uno de los objetivos que se articulan con el tema de hoy, además de los otros objetivos. Los ejes temáticos del tercer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad son varios, son 8 grandes ejes temáticos con subejes. Ahorita no voy a leer porque no me daría tiempo de leer todo. Yo debo voy a pedir después a Oscar o a Marco Tulio que coloquen ¿cómo se llama? En el chat, que coloquen la página web del Congreso para que todos puedan ver el Congreso grabado en el canal YouTube del Congreso de un año,
para que puedan ver todo el congreso en la página web. Por favor, Marco Tulio o Oscar, coloquen en la página web de, de ahora, perdón, en el chat de ahora la página web del congreso. Entonces ahora solo vamos a pasar, no puedo leer todo de los 8 ejes que desarrollamos durante un año en ese congreso. Lo que sí voy a parar un poco es en los logros y propuestas de congreso. Primero, perdón. Primero, rupturas epistemológicas necesarias para lograr los conocimientos transdisciplinarios complejos, decoloniales para enfrentar los problemas del mundo, de la humanidad y del siglo XXI. Procesos dialógicos fundamentales para el siglo XXI entre las epistemologías críticas que ya colocamos. Ruptura de las fronteras, eso es muy importante. Para la transdisciplinaridad y la complejidad, ruptura de las fronteras entre los campos cognitivos, las ciencias naturales, las ciencias sociales humanas, las ciencias exactas y las ciencias artísticas. Y también articulado toda esa ruptura epistemológica con la filosofía y con la religión y con la espiritualidad. Todo eso implica que en el siglo XXI el desafío del desarrollo de los procesos cognitivos que vemos de toda la humanidad, algunos já estão passando por esses processos de ruptura, outros já estão presentes nas epistemologias ancestrais, que foram invisibilizadas, e outros são novedosos a partir da reflexão, como plantea Edgar Morin, del impacto del desarrollo del mundo digital, de la cibernética, sin la cual sería, como dice Edgar Morin, imposible essa ruptura de fronteiras e impossível essa relação epistemológica dialógica que estamos colocando, não? Abordar também os complexos processos transculturais na época da globalização e do digital, em onde estão encendidos, em onde estão presentes as contradições e os conflitos. Tratamento exaustivo das categorias de níveis de realidade, terceiro incluído, terceiro oculto. O reconhecimento e valorização de todos os processos cognitivos que rompem com a hegemonia e integram os conhecimentos ancestrais de América, de África, de Ásia. El análisis y acercamiento de todas las producciones culturales mundiales, el análisis y acercamiento a todas las producciones culturales mundiales con la ética que impone un profundo respeto por la alteridad. Mirar más allá para construir conocimientos transdisciplinarios sin barreras relacionadas con las prácticas transdisciplinarias. Porque de essas epistemologias críticas, un gran aporte y un gran elemento que nos hace pensar es justamente la relación de lo epistemológico con lo ontológico y de lo epistemológico con las prácticas, porque lo importante es no quedar solo a nivel teórico, ¿no? Lo importante es poder ir a las prácticas transdisciplinares, ligadas totalmente a todos los tipos de ética. Superar la insostenible sociedad global del antropoceno para construir una nueva humanidad, una nueva civilización. Y desarrollar una investigación, acción participativa transdisciplinaria para impactar en proyectos que superen el poder del conocimiento hegemónico y logren reconocer y liberar todos los otros conocimientos. Reconstruir la relación naturaleza-cultura para defender la biodiversidad, para salvar todos los seres vivos de la madre tierra, Pachamama, en lo cual se destaca en las culturas ancestrales presentes en el Congreso Mundial, tanto de América como de Asia y de África. Reconstrucción de la categoría de sujeto desde los planteamientos de Nicolescu, de Morin, de la decolonialidad, para lograr analizar las contradicciones, las tensiones y conflictos que impactan en los sujetos en todos los rincones del planeta. Las culturas ancestrales de América, África y Asia enseñan el buen vivir y el sanaguyá, con lo cual aportan las relaciones simétricas entre los seres humanos y para el equilibrio de la cultura y la naturaleza. Investigaciones desde las culturas ancestrales que conducen a la transsubjetividad y a la transculturalidad, como el cual importó el rito Napima de la culebra en Ecuador, la epistemología de la diversidad amazónica que fueron tratados en el Congreso Mundial. La contribución de las culturas y saberes tradicionales africanos, así como del diálogo intertransreligioso para vivir una actitud transdisciplinaria. La transdisciplinariedad, la complejidad, la decolonialidad, la ancestralidad
y los desafíos del mundo contemporáneo. Essas perspectivas epistemológicas assumem o transcultural, o transhistórico, o transnacional, a transpolítica para enfrentar os problemas da humanidade e do mundo no século XXI, como são a crise da civilização terrestre, o desenvolvimento sostenible e insostenible, a educação planetária, o transhumanismo, pós-humanismo, a inteligência artificial, as tecnologias destrutivas, a saúde, a igualdade de gênero, a pobreza, a destruição da diversidade biológica, o cambio climático, as guerras e a violência. O terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, que durou 11 meses e meio, ha cumprido os objetivos propostos, abrindo caminhos de esperança frente a los horizontes todavía oscuros e desdibujados. O presente em recursividade com o futuro se enlaçam com a realização do Congresso Mundial de Transdisciplinaridade presencial que nos deu por a pandemia em a Cidade de México. Passamos agora ao segundo núcleo. Segundo núcleo, ciências complexas e bioética. Em primeiro lugar, devemos detenernos nas difíceis reflexões sobre o ético. O sea, ¿qué es lo ético? Todas las definiciones de lo ético creo que hay invariantes desde la filosofía para que, en donde no hay una polémica para entender que lo ético tiene que ver con todo lo que es lo bueno, lo justo, lo que tiene valor para la humanidad, para la salvación de la humanidad, para la salvación de toda la vida, ¿no? Porque ahí está, después de lo ético, lo que aparece después la categoría más novedosa de lo bioético, que vamos a ver un poquito ahora. Entonces, esas reflexiones creo que son difíciles de alguna manera porque se habla mucho, aparecen varios tipos de discursos en varios campos cognitivos, pero lo que no encontramos, como yo colocaba en la primera parte, es la presencia de la ética en la historia de la humanidad. No se ve, se ve hablando mucho, incluso en la filosofía de los griegos, y mucho gusto, ¿no? Una ética muy limitada, aunque hay una discusión de los límites de la ética con la moral, todo eso. Bueno, para abordar ese tema tan complejo que es trabajoso, como yo digo, nos basamos en Edgar Morin. Hay muchos otros gente, hay más de miles y miles de textos, de capítulos y artículos sobre la ética, principalmente, basamos em Edgar Morin, principalmente em seu método 6 sobre a ética, mas também em ciência com consciência. Então, aí planteamos algumas premissas, porque não dá tempo para mais, porque aqui temos que respeitar um pouco o tempo. Toda mirada sobre a ética deve reconhecer o caráter vital do egocentrismo, assim como a potencialidade fundamental de desenvolvimento do altruísmo. E deve considerar a triple fuente bioantroposociológica. Então, aqui o interessante é que justamente esses dois polos são complementares e antagônicos ao mesmo tempo. É o que colocamos como uma das premissas fundamentais do pensamento de Edgar Morin, que é difícil entender em nossa reflexão das investigações dos processos cognitivos, porque estamos acostumados a pensar de maneira estrutural, estamos acostumados a pensar de maneira funcional, e não de maneira da premissa da complexidade, que implicaria que todo é complementar e antagônico ao mesmo tempo. Então, um exemplo de isso é que plantea Edgar Morin, é que toda a dimensão ética implica que está o antagônico e complementário ao mesmo tempo do egocentrismo profundo ao altruísmo profundo. Temos na história da humanidade, por supuesto, a presença mais forte do egocentrismo, mas também há muitos líderes na história da humanidade, em vários campos, na religião, no poder, na mesma política, na luta por a paz, de Gandhi, de todos os outros que hicieron esto em Martin Luther King, em Estados Unidos e outros países, que desarrollam o altruísmo e dão sua vida por os valores éticos. Toda mirada sobre a ética deve destacar o acto de religação, e isso é o que está ausente, não? Atualmente. O que está subordinado, em termos da dimensão ética, uma religação com o próximo, com a alteridade, uma religação próximo no sentido mais micro, religação com a comunidade, uma religação com a sociedade, uma religação com a espécie humana, com a humanidade.
Lo comunitario es fuente de responsabilidad y solidaridad éticas. Y la ética comunitaria se vuelve explícita en las sociedades ancestrales, con sus prescripciones, sus tabús y sus mitos. Havia tipo de ética comunitária diferente do Ocidente. Diferente do Ocidente, e que o Ocidente, de alguma maneira, destruyó, ¿no? Destruyó esa especie de la comunidad, y donde se vuelve muy interesante esa reflexión en la teoría de la liberación de Leonardo Boff, que aparece en Brasil y también en Colombia. La crisis de los fundamentos éticos es muy complicada para explicar la crisis de los fundamentos éticos, que es producida por y productora de. Otra vez tenemos la discursividad de lo antagónico y de lo complementario, producida por y productora de, y la recursividad. Es complicadísimo plantear todos los fundamentos o todos los factores que producen la crisis de lo ético. Porque, como habíamos dicho, y vuelvo a insistir, la invisibilidad de lo ético en la historia de la humanidad es un problema que deberíamos ver qué pasa, ¿no? O sea que ese problema de la ausencia de la ética en el siglo XXI, que viene desde todos los siglos y todos los milenios de desarrollo de la humanidad y de la historia de la humanidad, es una reflexión que implica una gran densidad histórica y milenaria, en donde los pensamientos críticos que surgieron para luchar contra el poder y plantear el respeto de la humanidad y el respeto de los valores éticos fueron todos siempre destruidos y subordinados. Entonces, ahora quizás en el siglo XXI tengamos herramientas diferentes de varios tipos para construir la esperanza, para construir el camino y realmente visibilizar a la dimensión ética. Es un desafío, ¿no? Y en esta conferencia quiero decir que la transdisciplinaridad y esas epistemologías críticas de la complejidad, de colonialidad, del sur, y las ancestrales, siguen abriendo caminos de la esperanza, por supuesto. Yo creo que el pensamiento crítico revolucionario tiene que tener la esperanza y no la derrota, pero sí es una lucha y un desafío fuertísimo, fuertísimo para el siglo XXI y para nosotros sujetos de ese siglo. Entonces, algunos fundamentos eh, más bien factores que producen la crisis. El deterioro acrecentado del tejido social en numerosos dominios, el debilitamiento del imperativo comunitario y de la ley colectiva en los sujetos, la degradación de las solidaridades tradicionales, el carácter cada vez más exterior y anónimo de la realidad social en relación al individuo, el superdesarrollo del principio egocéntrico en detrimento del principio altruista, la desarticulación del vínculo entre individuo, especie y sociedad, es muy importante esa desarticulación, la desmoralización que culmina en el anonimato de la sociedad de masas, el desencadenamiento mediático y la sobrevalorización del dinero. Lo que impide, estos son algunos factores, pero hay muchísimos otros que podemos encontrar en todos los analistas de la crisis civilizatoria del momento, en todos los analistas que plantean la destrucción que estamos viendo, ¿no? La degradación que estamos viendo. Lo que impide todos los actos de religación enunciados, generando severas contradicciones éticas en todos los ámbitos de la civilización actual. Contradicciones éticas. La incertidumbre ética no solo depende de la ecología de la acción y de las contradicciones éticas de las ilusiones de la mente humana. Depende de un carácter trinitario, por lo que plantea, digamos, la autoética, la socioética y la antropoética son a la vez complementarias, concurrentes y antagónicas. Entonces, aquí es interesante que introducimos desde el pensamiento complejo de la transdisciplinaridad la contradicción. La contradicción que la ciencia clásica se asustaba y que la complejidad y la transdisciplinaridad decían, no, 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 nosotros no nos asustamos. La ciencia compleja debe trabajar con las contradicciones en todos los aspectos. Y una de las contradicciones son las contradicciones éticas
que estão em uma multidimensionalidade, em uma transdimensionalidade, e que cruzam as práticas macro e micro de los sujetos. La ética compleja, por lo tanto, o la ética desde a complexidade, concibe que o bem pode conter um mal, o mal um bem, lo justo lo injusto lo justo, lo que se deriva da premissa fundamental da complexidade, que hemos estado reiterando. Todo é complementário e antagônico ao mesmo tempo. Em consequência, lo que debe devenir lei universal é a complexidade ética, que comporta problemáticas, incertidumbres, antagonismos internos e pluralidades. Para vencer a barbárie mental na qual estamos, plantea Edgar Morin, é necessário religar a epistemologia complexa, a antropologia complexa, a ética complexa, porque a religação de los conhecimentos pode lograr a religação de los humanos. Estamos no curso de processos complexos, aleatórios, antagonistas, circulam ao mesmo tempo, isso é importante, possibilidades de degradação da humanidade, de destruição da humanidade, de melhora da humanidade. Somos tributários da incertidumbre ética e sem cessar corremos o risco de errores e ilusões. Esta imensa incertidumbre ética não procede somente da incertidumbre do futuro, procede também do hecho de que a ecologia da ação, Bateson, está Bateson e outros que trabalham na ecologia da ação, pode desviar o sentido ético de nossos atos. Se destaca uma contradição nova. Ética, esse é um desafio que temos aqui à porta, não? De salvaguardar o humano e a natureza humana do Homo sapiens. Natureza humana sempre colapsada, sempre oscurecida por o funcionamento do poder. Todo isso está oscurecido, esse dever ser, lo deôntico, está sempre oscurecido por o poder. Frente aos processos de desumanização crescente, emerge um imperativo e um grande desafio para todos. Como invertir os processos de desumanização global frente a tantos processos de degradação? É necessário sacar a ética de seu âmbito confortável, filosófico e ubicá-la em todas as dimensões da vida, em todos os âmbitos cognitivos, que implicaria a bioética, como podemos enunciar. Ética das ciências naturais, ética das ciências humanas. Depois, em termos de sujeito a nível micro e macro, teremos a autoética, a socioética, a antropoética, uma ética da religação e uma ética planetária. Em síntese, me dão 3 minutos, por favor. Ciências complejas e bioética. As ciências complejas e a bioética se desenvolvem desde vários campos cognitivos, como a biotecnologia, que abarca uma série de disciplinas que vão desde a genética e a engenharia genética hasta a medicina regenerativa e a edição de genes. Esses avanços prometem benefícios significativos para a saúde humana e a qualidade de vida, mas também planteam questões bioéticas apremiantes. A bioética se converte em uma parte essencial do desenvolvimento científico e tecnológico, quando a investigação e os avanços tocam temas delicados como a modificação genética de embriões humanos, a criação de organismos sintéticos, a extensão da vida e o uso de tecnologias para melhorar a capacidade cognitiva. Esses avanços podem transformar nossa sociedade de maneiras inimagináveis, mas ao mesmo tempo planteam perguntas fundamentais para o equilíbrio entre o progresso científico e os valores éticos, em onde se coloca a relação recursiva entre ciências complexas e bioética. Desde a decodificação do genoma humano até a engenharia da medicina regenerativa, os avanços científicos han aberto muitas possibilidades de tratamentos personalizados e a possibilidade de abordar enfermidades antes incuráveis. Sin embargo, esse poder também ha planteado interrogantes sobre a ética da edição genética de embriões, a clonação e a manipulação genética, questão que exige uma reflexão profunda sobre os limites e a responsabilidade ética em investigação biomédica. A intersecção entre a ciência complexa e a bioética planteia a pergunta fundamental sobre que tipo de sociedade queremos construir à medida que avança o caminho da inovação científica. Se bem os avanços científicos podem oferecer soluções a problemas complexos,
Também é crucial que sejamos conscientes dos valores éticos que guiam nossas ações, que trabalhemos juntos para os avanços e benefícios da humanidade. A ciência complexa no âmbito da inteligência artificial, é ido terminando, no âmbito da ciência artificial e o aprendizagem automático, produz algoritmos avançados que podem analisar grandes conjuntos de dados médicos para identificar padrões e diagnósticos. No obstante, o uso da inteligência artificial planteia perguntas sobre a privacidade dos dados, a equidade no acesso à atenção médica e a toma de decisões autônomas no campo da saúde. A bioética desempenha um papel crucial nesse contexto. Proporciona um marco ético necessário para guiar a investigação, a aplicação e a política no campo da ciência complexa. Se trata de uma disciplina que vai mais allá de simplesmente estabelecer regras e regulações. É uma reflexão profunda sobre os valores e princípios fundamentais que devem prevalecer na toma de decisões biomédicas e científicas. A bioética nos obriga a considerar o respeito à autonomia do paciente, a justiça na distribuição de recursos, a normal eficiência e a beneficência e a responsabilidade hacia as gerações futuras. La colaboración entre la comunidad científica, los expertos en ética y la sociedad en general es esencial para asegurar que la ciencia y la tecnología avancen de manera ética en beneficio de la humanidad. Muchas gracias. Perfecto, doctora, muy bien. Sin duda una conferencia, una gran conferencia, aprender tanto de transdisciplinariedad, abriendo caminos para la esperanza y como bien dice Edgar Morin, que es hablar de muchas ciencias a la vez y pues creo que todos nos llevamos ahorita a un gran aprendizaje, ya que este término de transdisciplinariedad pues es conocido como el periodo contemporáneo, donde se habla de una amplia utilización en una variedad de campos científicos, hija de las imperfecciones y pues que esto nosotros creo que lo vamos echando a andar todos los días, pero a pesar de eso también se habla en el sentido histórico, antropológico, ético, abarcando absolutamente todo. Le agradezco mucho su participación, doctora Julieta, y pues si hay participaciones, se abre ahorita a los asistentes las participaciones, así que micrófonos abiertos. Graciela Sánchez pide la palabra. Adelante, por favor. Está apagado su micrófono. En primer lugar, pues felicitar a Julieta Aidar, que la conozco desde el siglo pasado, Yes. hace pocos años. Cada vez que la escucho yo aprendo muchísimo. De veras, una gran felicitación, porque esta parte, última parte de la bioética, es la que tenemos que rescatar. Aprendí muchísimo en esta última parte y bueno, pues como acortó el tiempo, entonces Julieta, te quiero preguntar, desde el punto de vista particular en el que yo estoy trabajando, que es la producción alimentaria, ¿cómo considerar la bioética para que los hegemónicos dejen de estar? ¿Cómo? A ver, la pregunta es, ¿cómo desde la bioética presionar para que el hegemónico deje de estar molestando a la naturaleza? Porque la naturaleza en las siembras y los productos es lo que nosotros estamos comiendo. Y también los mismos hegemónicos que han lastimado la naturaleza. No sé si me expliqué bien. Sí. Tu pergunta está muy buena, Graciela, pero es el desafío que coloqué. ¿Cómo es el desafío que coloqué para todos nosotros y para toda la reflexión? Yo creo que en términos de lo académico articulado a la vida, es decir, que sale de la universidad, ¿no? Las reflexiones que tenemos de la formación profesional de varias carreras, pues en las universidades de todos los tipos, implicaría salir de ese ámbito académico e ir a la vida, a los problemas de la vida. Ahora, ir a la vida implica romper con el poder hegemónico.
El poder hegemónico que está presente en todas las dimensiones y en la tuya particular que tú estás trabajando, que es la dimensión de la alimentaria, que es justamente también ligada a la bioética. O sea, las grandes industrias de producción de alimentos, las grandes industrias la agroindustria no respeta la ética en la producción del alimento, porque pone todas las producciones ligadas a los venenos, a los químicos, a Sí, todo. No importa la salud humana, no importa lo que produce y lo que va a comer nosotros. Ahí está, por ejemplo, el transgénico en la producción alimentaria. claro, Entonces tú preguntas, ¿cómo hacer? Ese es un desafío. ¿Cómo hacer? Yo creo que es es un una desafío. pregunta eh, epistemológica de la cognición con el saber y la emoción, con la razón y la emoción, pero también con la vida. Con la vida en el sentido de que, ¿cómo podemos romper el poder de la agroindustria? ¿Cómo podemos romper el gran poder del capital aplicado a la agroindustria? Del mismo modo, del capital aplicado, por ejemplo, a la industria farmacéutica. No hay bioética en la industria farmacéutica. Ellos producen remédios para curar matando. Muchos remédios são para curar matando. Então, o problema da bioética, por isso que estão as epistemologias críticas, que são muito importantes para reflexionar desde algumas premissas que planteam elas em diálogo, desde as ancestrales, porque as ancestrales, as epistemologias ancestrales, que alguns colocam como cosmovisión, uno vê que em elas estão presentes formas de salir, por supuesto, formas de salir, pero que están invisibilizadas en la historia, formas de salir que fueron subordinadas, aplastadas durante toda la historia de la humanidad. Pero ellos tienen formas de salir, ellos tenían la protección del entorno, la protección de la naturaleza y cultura. Además tenían, a partir de la protección de la naturaleza y cultura, la proyección sagrada y mítica en la naturaleza. Por lo que vimos ayer, que está en todas las culturas ancestrales, que todas las montañas son sujetos, es el sujeto no humano que hemos trabajado. La categoría del sujeto de la transsubjetividad en las epistemologías ancestrales se ha trabajado mucho, a partir de los ríos, los lagos en Guatemala, en África, los cerros, por ejemplo, en Maya, los árboles que son sujetos, ¿no? La ceiba es un sujeto en los mayas, ¿no, Pedro? La ceiba en Chiapas y en los mayas, perdón, ahí en los Chiapas, no, en Yucatán. También en Chiapas los árboles son sujetos, pues, sujetos de cosmovisión. Entonces, Graciela, el problema es buscar esos caminos, ¿no? Y es un desafío, por supuesto, porque tenemos un poder hegemónico, pero tenemos varios poderes alternativas, como por ejemplo lo que planteaba Daniel ayer, ¿no? Daniel Silva, de buscar una economía social, una política social y una cultura no ligada, no hegemónica. Es un desafío, ahí estamos en la lucha. Así es, Valverde Botello tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Un saludo, doctora, desde Bolivia, desde el doctorado de la Escuela Militar de Ingeniería. A mí me pareció bastante interesante lo que usted ha propuesto y ha referido de manera sistemática, pero me asaltan dos dudas iniciales que le planteo para escuchar sus opiniones y análisis. Primero, a partir de esta importante sistematización que ha hecho sobre epistemologías críticas y particularmente la referida a las epistemologías ancestrales. Muchas veces se tiende a romantizar la relación que las culturas de los pueblos originarios van trabajando en términos de conocimiento, de cosmovisión. Por ejemplo, en Bolivia se tiene la figura del chachahuarmi. ¿Qué es esto? Complementariedad hombre y mujer en términos de horizonte que explicaría algún rasgo de la comunidad. Pero uno va y quiere constatar eso con la realidad y va a estas propias comunidades. Las propias comunidades tienen un proceso de regulación que más bien margina a las mujeres y hay una gran prevalencia del hombre, es decir, son culturas eminentemente patriarcales.
en la vida práctica. Ahora, refiero esto, ¿por qué? Porque esta romantización, como le he referido con esta figura del Chachahuarmi, por ejemplo, que estudia también Silvia Rivera y de alguna manera Boaventura dos Santos, hacen a una mirada no crítica de esta ancestralidad, ¿no? Entonces, yo quisiera saber su comentario respecto de una, vamos a llamarle como Han, de una posición crítica, y ahí aporto, digamos, esta noción, sobre la realidad en términos de conocimiento ancestral. O sea, tenemos que empezar a aceptar el conocimiento, aceptar sin una posición crítica respecto de aquello, o podemos, ¿no?, desarrollar una posición crítica. Ahora, ¿en qué términos desarrollar aquello? También forma parte de la pregunta, ¿no?, respecto de esta herencia que ha sido preservada por la historia, particularmente de estos pueblos originarios. Y la otra duda tiene que ver con este proceso que la inteligencia artificial va desarrollando desde distintos ámbitos, y no recientemente, digamos, es el boom. Hoy estamos experimentando un boom de la inteligencia artificial que es imparable. Pero esto ya particularmente se viene trabajando desde el año 2000 en América Latina y particularmente en Bolivia. La pandemia ha acelerado esto de manera inusitada en el mundo. Pero, por ejemplo, tenemos nuevos temas como el de la posverdad. Entonces, si yo empiezo a relativizar el conocimiento hegemónico y empiezo a producir, ¿no?, otro tipo de conocimientos, empiezo a pluralizar el abordaje del conocimiento, no tengo una verdad absoluta, ¿no? Y ese es un escenario interesante para trabajar, por ejemplo, el tema de la posverdad. Entonces ahí ya la posverdad no sería negativa, ¿no? En términos No, de cómo se viene trabajando hoy ese tema. Entonces, ¿cuál es su no, opinión respecto a la posverdad? ok. Buenos comentarios. Eso daría para otra charla, pero bueno, ahora tengo que sintetizar. Creo que está bien lo que usted dice, de que hay una, cuando yo planteo la epistemología de ancestrales como epistemologías críticas, planteo desde la memoria de la cultura. Estoy de acuerdo con usted que como los grupos ancestrales de Asia, de África, de América, y ellos se reproducen la lógica de poder, por supuesto, pero en algún momento, quizás, y por la memoria de la cultura de Julie Lotman, que es categoría que trabajamos mucho con Julie Lotman, por la memoria de la cultura, uno ve que ese espíritu colectivo y comunitario existía. Y si se pierde en el mundo actual, ¿no? Y pasa a existir la lógica de poder patriarcal, es otra vez la lógica de poder que uno tiene que luchar. Uno tiene que luchar. Estoy de acuerdo con usted que hay que matizar un poco las epistemologías ancestrales, pero la epistemología como tal ancestral, desde la memoria de la cultura milenaria, de China, el taoísmo, el budismo, por ejemplo, el budismo tiene premisas insalvables, o sea, impresionantes, ¿no? En fin, en relación al occidente. El taoísmo, todos son premisas de gran valor heurístico, de gran valor filosófico. La filosofía no solo está en Grecia, pues. Pero estoy de acuerdo con usted, que hay que matizar lo de las epistemologías ancestrales, pero no para decir que son patriarcales ahora, que tienen la misma lógica de poder de Occidente. Yo creo que desarrollan una lógica de poder, pero que tienen que ser también cuestionadas, ¿no?, desde ese dominio que hay. Pero hay otras cosas, por ejemplo, en el movimiento, en los movimientos indígenas que hay en toda América, se lucha, por ejemplo, en el Sumas Causay o el Sanaguyá en África, se lucha por proyectos colectivos, por ejemplo, por proyectos de trabajo colectivo para la comunidad, y también se lucha para salvar el entorno biodegradable. Entonces está bien el matiz, pero no podemos decir que las culturas ancestrales desde Oriente tienen la misma destrucción o la misma lógica de poder que tiene Occidente. Pero estoy de acuerdo con el matiz. Por otro lado, la posverdad, yo he trabajado posverdad, si usted quiere ver
He trabajado varias cosas de discurso de la semiótica en academia.edu. Puede ver algunos trabajos, hay muchísima bibliografía de la posverdad y creo que la posverdad es, es lo que existe actualmente en los medios masivos de comunicación, es lo que existe en relación al mundo digital, lo que existe, por ejemplo, en la pandemia, toda la posverdad que existió. Hemos trabajado eso, ahí pueden encontrar muchos trabajos de bibliografía, muchísimo en academia.edu y ResearchGate, en esas dos plataformas se encuentra mucho, 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 pero la posverdad es una mentira. Em palavras comuns, é mentira. Eles inventaram um dicionário em Londres para falar de pós-verdade como um eufemismo para poner elegante na mentira, pero muito gusto. Na mentira política, na mentira que vem do poder e na mentira que está nos meios massivos de comunicação é insuportável. Por quê? Porque cria a burbuja no sujeito e lo aliena totalmente. Ou seja, estamos alienados totalmente por a pós-verdade. Entonces, el mundo digital y la inteligencia artificial crea escenarios que abren varios caminos. Caminos que tenemos ahora de la burbuja que te envuelve y te opaca la mirada y te aliena. Pero también está el otro camino, que es al que pedimos de la esperanza, que es el camino de la lucha, como planteaba Graciela, el camino de la lucha por la verdad. Entonces, la pregunta que uno hace, compañero Valverde, es cómo lograr la verdad, cómo ver la verdad en ese mundo de información digital tan loco, en donde que estamos oyendo y repitiendo, y cuando dice una cosa que se repite tantas veces se transforma en verdad. Pero entonces la posverdad invade a nosotros, nos aliena, y de repente yo oigo 20 o 100 mensajes sobre la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está el análisis bueno? Ah, no, unos ensalzan a Zelensky, otros a Putin y otros mucho gusto a Estados Unidos. Ahí estamos en ese maremoto, un tsunami de información. Entonces, ahí está lo que planteamos, además de la pandemia de coronavirus, la infodemia, que es el impacto, el bombardeo de información, pero tenemos que buscar el camino de la ética de la información. Otra vez, la ética que invade, la no ética que invade todos los ámbitos de la vida. Y esa invisibilización es que no permite que superemos los problemas, como planteaba ayer, los problemas de la humanidad. Es la no presencia de la ética que impide eso. Pero la no presencia de la ética está ligada a la lógica del poder, por supuesto, de todos los tipos de poder. Y la humanidad no ha escapado a esto, exceptuando en algunos movimientos. El grosso de la historia de la humanidad es la lucha por el poder. Y ahora estamos en las posiciones de la posverdad, en las posiciones más locas de la locura y de la salvajería absoluta del capitalismo. En sus últimos golpeteos, supuestamente, no creo que todavía son los últimos, nos va a costar todavía. Los tsunamis de capitalismo muriéndose, todavía no sabemos si se va a morir o no, pero yo creo que se está muriendo. O esperamos que se está muriendo. El capitalismo, que venga otro mundo, ¿no? Que venga otro mundo. Pero estamos batallando, compañero Valverde, con la posverdad. Estamos batallando contra la ausencia de la ética. Es que hablamos de la ética, hablamos, porque no hay ética. No hay ética. Definimos, y vamos al diccionario y se define, se busca las dimensiones éticas, los valores éticos, y hablan. Es cuando decimos, me gusta mucho el refrán de la sabiduría popular, que a veces gana la filosofía griega, por si acaso, gana a Platón, a Sócrates, a Aristóteles, la sabiduría popular. Cuando dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Gracias, doctora. Ya nos pasamos un poquito de tiempo. Vamos a dar paso a las mesas redondas. Agradecemos mucho la participación y la conferencia que nos acaba de dar la doctora Julieta Aidar. Pero bueno, aprovechando el tiempo y respetando los tiempos, iniciamos con la segunda etapa, que es las mesas redondas. Hasta aquí mi participación. ¿Es cuánto? Buen día.